este video hablaré sobre cómo los mexicanos han ido transformándose moralmente con el paso de los años. Progresando sí es una realidad, sin embargo también han ido descuidando sus escrúpulos, principios y sobre todo la educación y el patriotismo. México es un país que tiene todo para poder ser una potencia mundial. Sin embargo, el mismo gobierno y el mismo pueblo retrasa tal crecimiento. Si simplemente cada quien hiciera lo que le corresponde hacer, no habría esta clase de problemas. Deberíamos de ser más institucionales, en vez de andarnos uniendo en contra de un partido o una facción que tienen ideas diferentes. Y eso es lo que anda pasando hoy en día en mi México. La sociedad mexicana sí ha ido progresando, como lo fue cuando el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines dejó a la mujer votar aquel 17 de octubre de 1953. Cuando sacaron a las compañías petroleras extranjeras, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río logró realizar la expropiación petrolera un 18 de marzo de 1938. Otro evento importante fue cuando nacionalizaron la Marina Mercante un 1 de junio de 1917. Como esas, hay un sinfín de razones más. Sin embargo, últimamente pareciese que se detuvo ese progreso. Muchos culpan al presidente y o al gobierno, pero pocos se culpan a sí mismos. No digo que las autoridades no tengan la culpa, pero si quieren cambiar a la nación, debemos empezar por nosotros mismos. ¿Cómo? Dirán algunos. Pues la respuesta es desde nuestras casas. Para empezar, deben inculcar los principios básicos e imponer respeto ante sus hijos, no que ahora parece que los hijos tienen más autoridad que uno mismo, o que un maestro. Un ejemplo sería cuando un alumno reprueba y los padres, en vez de regañar a su hijo, se van en contra del maestro. Si inculcamos buenos valores a nuestros hijos, en un futuro serán mexicanos honestos y honrados, pero si los maleducamos, posiblemente crearemos delincuentes. Hoy en día están los derechos humanos, que en mi opinión solo sirven para proteger conductas incorrectas y delincuentes. ¿Por qué un delincuente debe tener los mismos derechos y garantías que un ciudadano mexicano que es honesto? Simplemente no debe de ser así. Ellos, al ser delincuentes, son una vergüenza para los mexicanos. Deberían de ser tratados como tal, como las lacras que son. Tales casos en los cuales, por culpa de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas no pueden agredir directamente al narcotráfico. Tienen que esperar a que ellos los agredan primero. Esa es una situación errónea. Esto es una guerra contra el narcotráfico, y debe ser como una guerra es. Estas situaciones pueden variar, como cuando un policía le dispara a un ladrón. Al que meten a la cárcel es al policía. ¿Por qué? Por cumplir con su deber. Luego porque hay tanto delincuente libre, y el mayor problema es que siguen cometiendo sus fechorías. Este problema no solo afecta a las fuerzas del orden público, sino también a un ciudadano común. Si te intentan asaltar y te defiendes y matas o lesionas al ladrón, puede llegar a ser tan descarado que él te denuncie y tú entres a la cárcel en vez del criminal. Hace más de 100 años, el general Porfirio Díaz dijo que la razón por la que le va mejor a Estados Unidos es que una vez que alguien gana la presidencia, el pueblo y los políticos se le unen para trabajar por la nación. En cambio, en México, en cuanto alguien toma el poder, todos los enemigos de antiguos amigos se unen en su contra.
Actualmente, esa frase sigue teniendo demasiada razón, dado que es algo que andamos viviendo en el México de hoy. Como los movimientos que se hacen llamar revolucionarios, simplemente porque no les parece el gobierno actual, y eso pasa porque somos poco institucionales. Solamente vemos por nuestra forma de pensar, como cuando no gana el candidato que queremos, en vez de aceptar la elección del pueblo, empezamos a criticar, a levantar calumnias. Personalmente, yo he visto cómo en las redes sociales organizan marchas o usan su tiempo para hacer carteles en contra del gobierno o políticos. El problema no es que los hagan, sino la manera en la que abusan de su libertad de expresión, ya que están ofendiendo a terceros y apoyando actos vandálicos. Simplemente da tristeza cómo es que la gente puede llegar a pensar de su país. Yo digo que si tanto quieren cambiar el país, pues que se pongan a trabajar y a hacer cosas más productivas. No ando defendiendo a los políticos ni al gobierno. A lo que quiero llegar es que deben de dejar de quejarse y actuar, haciendo lo que deben de hacer, y eso es trabajar. Muchos dirán que no hay empleos, y lamentablemente esa es una realidad. Sin embargo, los trabajos sobran. Regresando al tema de las páginas en internet, ellas dicen abogar por la libertad de expresión, pero cuando alguien comenta en contra de sus ideas, lo ofenden y lo critican. Si ven que pueden unirse y trabajar juntos para realizar esos eventos, mejor únanse para hacer algo más productivo para México. En vez de unirnos en contra del presidente en turno y su gente, unámonos con ellos para progresar juntos como un solo México. Que no importe el partido político, que importe el candidato. ¿Acaso creen que es agradable ver en las noticias cómo algunos supuestos estudiantes toman un plantel educativo con violencia? Está bien que el pueblo manifieste su forma de pensar, pero siempre y cuando sea pacíficamente. Luego se quejan de que la policía entra con violencia. Empiezan a desprestigiar a la policía. Bien es cierto que la policía no es muy confiable, pero véanse en los zapatos del policía. Él simplemente está ahí porque es su trabajo, pero no solo lo repele por eso, sino porque le andan agrediendo con piedras y bombas molotov. Él luchará por su vida, porque él no sabe qué tan capaces son de hacer los manifestantes. Este evento no es algo nuevo. En el 2006 ocurrió algo parecido, solo que en esta ocasión la gente se ha tornado más violenta. Algo que no llego a comprender es que se quejan de la violencia generando más violencia. Yo no tengo nada en contra de que el pueblo se manifieste, pero si lo hicieran pacíficamente no habría problema. Aseguro que los supuestos estudiantes que se manifiestan por una educación de calidad, pocos la aprovecharían. Si fueran realmente estudiantes, se concentrarían en hacer lo que uno hace, que es estudiar. El mismo caso para los maestros. Simplemente es inaceptable que falten al trabajo y todavía exijan que les paguen.
digo que el pueblo sea culpable de todo, porque no es así. Tanto como el gobierno y el pueblo tienen la culpa, ya que México tiene a su peor enemigo, que es la corrupción. En todos lados hay corrupción, hasta en ocasiones el mismo pueblo también es corrupto, como cuando alguien da la dichosa mordida a un policía. El pueblo mexicano tiene un gobierno que no lo sabe escuchar y el gobierno tiene un pueblo cansado de esperar a que lo escuchen. He ahí por qué está sucediendo todo esto. A lo mejor la corrupción no se puede eliminar tan rápido, pero por eso digo que si empezamos desde nuestras casas, los futuros mexicanos, que serán nuestros hijos, podrán ser gente honrada y excelentes mexicanos, y así al menos dejaremos una herencia, una evolución del gobierno mexicano. Un gobierno que en un tiempo fue muy corrupto y un pueblo que estuvo herido, hasta volverse un gobierno honrado y honesto, con un pueblo sanado y emprendedor. El patriotismo es lo que más se debe reafirmar. ¿Quién no ha escuchado a un joven decir, me gustaría vivir en otro país? En México todos son corruptos. Pues eso está mal, debemos inculcarles amor a la bandera, amor a su país, hacerlos sentir orgullosos de ser mexicanos, no que ahora no se respeta ni a la bandera. Por eso cualquier plantel educativo y cualquier edificio gubernamental sin excepción debería de hacer honores a la bandera al menos una vez a la semana. México lo tiene todo para volverse una potencia mundial, solamente necesita que su pueblo y su gobierno evolucionen, que aprendan a convivir juntos, para poder trabajar como un solo México, sin importar las diferencias, ya que es muy difícil avanzar por partes. La juventud mexicana debe sentirse orgullosa de su país, para que todo mexicano que vaya al extranjero camine con la frente en alto y grite, yo soy mexicano, porque sabe que ser de México no es solo una nacionalidad, sino un sinónimo de ser educado, emprendedor, respetuoso, honrado y sobre todo un excelente ser humano.